¿Qué tal, estimados alumnos? Muy buenas tardes, noches. Es un placer nuevamente estar el día de hoy con ustedes en esta segunda sesión de Masterclass de la materia de gestión de la información. Para quienes no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en la primera sesión, el presentador de la misma es el maestro Juan Aroche, y les voy a leer un poco acerca de su reseña para que lo conozcamos. El maestro Juan Aroche es director institucional de Tecnologías de la Información y Centro de Servicios de Cómputo en Aliad Universidades. Juan es un ejecutivo experimentado con experiencia internacional en servicios financieros, pagos, industrias de tarjetas de crédito, educación superior, tecnologías de la información y centros de contacto. En su filosofía de trabajo, él posiciona la experiencia del cliente y la transformación digital como palancas de innovación y generación de valor en las empresas. Tiene más de 13 años de experiencia en puestos directivos gestionando operaciones en los Estados Unidos, Canadá y América Latina. Juan fomenta continuamente la conciencia de las tendencias innovadoras con los miembros del equipo. Ha liderado iniciativas de transformación digital que incluyen proyectos para crear centros de excelencia en América Latina e India, creación de canales digitales para interactuar con los clientes, desarrollo de aplicaciones móviles, migración de sistemas para aprovechar las soluciones en la nube y rediseño de modelos comerciales. Juan tiene la pasión de construir organizaciones que adoptan la curiosidad intelectual, se enfoquen en el cliente, la agilidad y la innovación. Tiene una sólida base académica con una maestría en negocios de la Universidad de Miami y una licenciatura en informática por parte del Instituto Tecnológico Nacional. Pues como verán, tenemos a un gran ponente el día de hoy. Y bueno, sin más, los dejo con el maestro Juan Aroche. Bienvenido, maestro. Buenas noches, adelante. Gracias, Jesús. Buenas noches y buenas noches a todos. Para mí es un privilegio estar en esta segunda clase del Masterclass de Gestión de la Información. Y si me dan un segundo para presentarles este deck. Listo. Ahí pueden ver mi pantalla, mi presentación, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Sí podemos ver presentación? Ya se ve, maestro. Perfecto. Segunda clase de gestión de la información en la era digital. Para mí, para los que no estuvieron en la primera sesión, para mí este es un tema que me apasiona y me apasiona porque los últimos 20 años de mi carrera profesional posiblemente he estado inmerso, no por diseño, pero posiblemente por necesidad en toda la evolución digital que hemos vivido posiblemente desde la década de los 90s. Siendo licenciado en informática, me ha tocado vivir ya varias etapas y hoy inmerso completamente en lo que es la era digital. Y el otro tema por lo que me apasiona este tema, y yo les diría consejo, es hoy es una realidad que las empresas se están transformando de una manera impresionante y acelerada. Y todo esto derivado de las nuevas tecnologías y nuevas tendencias que estamos viviendo. ¿Qué hablamos la sesión pasada? Hablamos de la era digital que básicamente se da con la industria 4.0. Y para mí hay un punto de quiebre en la industria 4.0 para este nacimiento de la era digital que tiene que ver con el uso comercial de Internet. A partir de este uso comercial de Internet, algo que empezamos a ver es ese desarrollo acelerado de nuevos productos, nuevas tecnologías, que hoy ya son parte de nuestras vidas, el Big Data, la nube, los teléfonos inteligentes. Hoy escuchamos todos los días hablar de algoritmos, que algoritmos son utilizados por las empresas para generar nuevos modelos de negocio. También algo que hablamos la sesión pasada es
toda esta cantidad de información que se está generando por minuto, por hora en el mundo. Y esta situación de generar la información, creo que las empresas hoy lo que están haciendo y estamos haciendo es tratar de entender cuál es el valor que tiene la información, cómo podemos monetizar esta información y cómo a partir de los datos podemos generar nuevos modelos de negocio para así tener una ventaja competitiva. Por eso es bien importante, la clase es gestión de la información. A diferencia de hace 10, 15 años, algo que cambió dramáticamente es la cantidad de información que tenemos disponible en el espacio digital y el reto que ustedes van a tener como profesionales y si ustedes crean nuevas empresas es cómo utilizar esta información y cómo convertirla en valor. Si tenemos tanta información, hemos buscado metodologías para explotar todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance. Y hoy la analítica avanzada se ha convertido en una metodología muy importante para las empresas. Y la analítica avanzada básicamente tiene 4 ramas que trata de responder a 4 diversos retos de las empresas. La primera rama es el análisis descriptivo, la segunda el diagnóstico, la tercera el predictivo y el último es el prescriptivo. Y cuando hablamos de este tipo de análisis, básicamente tratamos de responder a diversos retos dentro de las organizaciones. Retos tan básicos de un reporte que me explique qué sucedió, cuánto vendí, qué vendí, hasta preguntas que hoy las empresas se hacen que tratan de responder a las necesidades de qué necesito hacer para que un evento suceda, qué necesito hacer para que mi producto se venda más, qué necesito hacer para eficientar los costos de mi empresa. Y de ahí la importancia de la analítica avanzada. Otro tema que hablamos en la sesión pasada es este nuevo mapa mundial de los líderes. Hoy, seguramente cuando ustedes leen reportajes de negocio, noticia, muchas de las empresas que hoy escuchamos día a día no son las empresas que nacieron hace 40, 50, 70 años. Son empresas jóvenes, son empresas nuevas, son empresas que no tienen más allá de 25 años. Y son estos nombres que ustedes escuchan, que los Netflix, que los Twitters, que los PayPals. Insisto, son empresas jóvenes, pero son empresas que hoy dominan el mapa mundial. Y hay 2 características que yo les comentaba a los chicos que estuvieron en la sesión pasada, que son parte fundamental de estas empresas. Uno, es que en el centro de sus operaciones tienen una plataforma digital. No son empresas burocráticas. Y el segundo es que hacen un uso fantástico de la información. Hoy reconocen el valor de la información, usan la información y también utilizan algoritmos que les ayudan a modificar y a mejorar sus modelos de negocio. Para empezar con la temática del día de hoy, un video que me gustaría compartirles es este video que habla sobre la industria 4.0 y es una exposición del 2019 que se llevó a cabo en León que habla sobre esta exposición. Tenía el objetivo de mostrar todas estas tendencias en la industria. Y un poco se los quiero mostrar porque a veces pensamos que cuando hablamos de la era digital todo es futurista. Y yo el mensaje que les planto es, esto no es del futuro. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día y es muy relevante que en nuestros campos de acción, lo que estamos estudiando, en lo que estamos trabajando, nos demos cuenta de cómo las empresas, las organizaciones,
se están transformando en esta nueva era digital. Les comparto este video que es muy corto. Perdón, ¿se escuchó el sonido del video? Sí, maestro. Perfecto. Suena de película. Para algunos dirán, esto solamente ocurre fuera de México. Yo les diría, esto está ocurriendo dentro de México. Y algo que quiero invitarlos a pensar, a reflexionar, es precisamente ya en este entorno mexicano, que es donde ustedes se van a desenvolver, qué es lo que está sucediendo, qué es la evolución que se está dando en mi ciudad, en mi estado, en mi empresa, con toda esta revolución tecnológica y la necesidad hoy de gestionar la información todos los días. Parte de la sesión, otra recomendación que me gustaría hacerles es esta bibliografía del escritor Andrés Oppenheimer, que es el libro Sálvese quien pueda. Posiblemente es una bibliografía un poco fatalista, porque habla sobre la evolución que se va a dar en todas las industrias, desde educación, salud, bienes raíces, y habla sí sobre estos avances tecnológicos, pero también habla de cómo se van a modificar estos nuevos trabajos. Los trabajos tradicionales, posiblemente muchos de ellos desaparecerán, pero se van a crear algunos. Y es ahí la relevancia que cada uno de nosotros, como profesionales, para mantenernos actualizados, tenemos que entender estas tendencias. Si yo trabajo en la industria del turismo, tengo que entender hacia dónde va el turismo con este tipo de nuevas tecnologías. Si yo trabajo en una empresa que hoy se dedica a un tema de explotación de datos, bueno, ¿cuáles son esas herramientas que se van a utilizar en el presente y en el futuro? A mí me parece un libro interesante, cultura general, se los recomiendo mucho. Empezando con una de las temáticas de esta noche. Vamos a hablar ya aterrizado al mercado mexicano, ya aterrizado posiblemente a alguien que está trabajando en una empresa, a alguien que va a formar una empresa, cómo hacer un plan de transformación digital. ¿Y por qué la necesidad de hacer un plan de transformación digital? Sin duda, yo les decía que hay empresas jóvenes que nacieron en esta era, pero también tenemos que reconocer que hay empresas que nacieron hace 30, 40, 50 años y siguen operando. Son empresas que tienen modelos de negocio, no quiero decir viejos, pero posiblemente voy a decir desactualizados. Y hoy este tipo de empresas que tienen una cultura de décadas, procesos de décadas, necesitan transformarse y necesitan empezar a competir de una manera igual a igual con empresas que nacieron ya tecnificadas, empresas que están utilizando todo este tipo de innovación. Por lo cual les voy a recomendar un modelo, un marco de referencia para construir un plan de transformación digital que se basa en 3 etapas. Uno es evaluar la situación del mercado o la situación de mi industria. 2, se voltea a ver más a la empresa de manera interna, identificar cuáles son los retos internos que yo tengo en mi organización, en mi empresa. Y 3, identificar ya particularmente iniciativas que me van a ayudar a mejorar la experiencia del cliente, a reducir gastos o a cambiar incluso mis modelos de negocio. Entonces, objetivo número 1 es
tratar de entender cómo llevar a la práctica un plan de transformación digital. La fase número 1, les decía, hay que hacer una evaluación del mercado actual. ¿Cómo opera el mercado actual? ¿Qué tendencias hay en la industria? Y una de las mejores maneras de hacerlo es voltear a ver qué hacen las empresas nuevas, qué hacen los startups en tu industria, en tu región, en tu estado. Por definición, una empresa startup, les diría, es una empresa joven. Es una empresa que posiblemente no tendrá más allá de 15 años, pero es una empresa que desde la conceptualización de su negocio, ellos empezaron a pensar digital. Ellos ya vieron el Internet, los teléfonos inteligentes, el Internet de las cosas, como el motor para generar y crear su empresa. Entonces, cuando ustedes quieren voltear a ver mejores prácticas en la era digital, no hay mejor lugar para voltear que un startup. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de startups. Cada uno de estos startups los tenemos que analizar. Tenemos que entender cómo son diferentes de mi compañía. Tenemos que entender qué problemas están tratando de solucionar. Porque a veces creo que lo que no estamos viendo de estas nuevas empresas que están teniendo mucho éxito, ¿por qué están siendo diferentes de una compañía tradicional? Y yo les diría es porque están viendo problemas y solucionando problemas que las empresas tradicionales no están viendo. Una vez que ustedes tengan identificados esas nuevas tendencias de un startup, de una compañía nueva, de una compañía tecnificada, algo que tenemos que hacer es categorizar esas mejores prácticas que ustedes están viendo posiblemente en categorías. Y yo les recomendaría categorizar esas mejores prácticas de otras empresas en los grupos de experiencia de cliente, operación interna, el modelo de negocio y la cultura de la empresa. Del lado derecho es un ejemplo, no es más que un ejemplo de un análisis de mercado, muy enfocado en este caso en la experiencia de cliente. Y ustedes pueden ahí ver algunas tendencias que se recolectaron de algunas empresas nuevas, startups. Y ahí ustedes pueden ver ejemplos de Big Data y Machine Learning, cómo la empresa está utilizando esto para segmentar a los clientes. Una muy buena práctica. El marketing conversacional, quien esté en el mundo de marketing, ya no es el tradicional, ya necesitamos hoy en día hablar de omnicanalidad. Ya hoy en día necesitamos hablar de un servicio conversación 24/7 con mis clientes. Ya necesito cambiar canales de comunicación a posiblemente canales más en la web, canales más interactivos. Necesitamos realmente ya estar viendo todo este tipo de alternativas y soluciones que las nuevas empresas ya están utilizando. Video tours es otro tipo de prácticas que están mejorando la experiencia de cliente en muchas empresas. También es necesario buscar estudios. Hay muchos estudios de diferentes empresas que están enfocados en industrias en particular, industria automotriz, la industria del turismo. Y esos estudios son muy buenos porque hablan de estas nuevas tendencias, lo que está pasando y lo que está por ocurrir. Esta es una primera etapa que es bien interesante y bien importante, y yo les diría hasta por cultura general, es importante que se empapen de estas situaciones, mejores prácticas que están sucediendo en el mercado. Yo les hablaba del concepto de startups, estas empresas jóvenes que su operación está basada en nuevas tecnologías. Una tendencia que vimos en México y en el mundo es, normalmente, esta primera oleada de startups se dio en el sector financiero y han nacido miles y miles de empresas del sector financiero. Y está viniendo una segunda ola de estas nuevas empresas que ya no solamente son industrias o empresas del sector financiero. Hoy estamos viendo estas empresas
en otro tipo de industrias como bienes raíces. Lo estamos viendo en industrias como supermercados. Lo estamos viendo en industrias de compra y venta de coches. Y son 3 ejemplos que me gustaría explicarles en un minuto qué hacen estas empresas si es que no las conocen. Y después de esta sesión los invitaría a visitar sus sitios para ver qué es lo que están haciendo. La primera es Kavak. Posiblemente Kavak han visto algún anuncio. Este es uno de los unicornios mexicanos, de los pocos unicornios mexicanos. Y esta empresa básicamente surge como una plataforma tecnológica de compra y venta de coches seminuevos. Alguien diría, Juan, ¿qué tiene de diferente esto contra cualquier lote que vende autos? Yo les diría, una gran diferencia. Hay problemas que la industria tradicional no vio y que Kavak solucionó. Transparencia en el precio de un auto, confiabilidad en la venta de un auto, sencillez en que me paguen la venta de un auto. Métanse a ver, la propuesta de valor es súper interesante. Justo es otra empresa que es muy nueva, creo que Justo tendrá no más allá de 5 años, supermercado. Volvemos al mismo concepto. ¿Qué problema trata de solucionar Justo si tenemos 20,000 mercados y tienditas en todo México? Bueno, Justo trata de solucionar un problema de garantizar el mejor precio, sin intermediarios, productos de calidad, consume solamente lo que necesitas y en la puerta de tu casa. Una propuesta que es difícil de igualar con el competidor tradicional. Y la otra compañía que también me parece que es un buen modelo de negocio es Homey. Lo mismo, es una plataforma digital que ayuda a rentar inmuebles en todo México. Vuelvo al tema de la problemática que tratan de solventar estas compañías. Quien haya rentado un inmueble también sabe de los dolores de cabeza que es buscar un inquilino que sea un inquilino confiable, de confianza, pagos a tiempo. Esta compañía, esta plataforma digital soluciona el proceso de renta de una propiedad en sus diferentes etapas. Todo se puede hacer de manera digital, desde buscar la propiedad, hacer una cita de visita, hacer un depósito, el pago de renta, todo se maneja a través de este ecosistema digital. La fase número 2 de un proyecto de transformación digital tiene que ver con socializar e identificar los retos internos de mi empresa. Cuando hablamos de socializar, es compartir esas ideas, ver si son ideas que pueden funcionar en mi empresa, identificar los retos. Yo sé que no es muy fácil el llegar con alguien y decirle a un ejecutivo, directivo, tomador de decisión, oye, tengo una excelente idea. Vi que esta compañía tiene estas herramientas de inteligencia artificial para poder eficientar sus procesos internos. No es algo sencillo. Y me queda claro que parte del reto, y por eso lo pongo como una fase, es tener un sponsor, tener alguien que crea en esas ideas. Pero nosotros, en primera persona, somos los que tenemos que entender esos posibles retos internos que tenemos y cuáles son esas soluciones que ya están en el mercado y que se pueden aplicar en el día a día de mi empresa. Algo que es bien importante en este proceso de transformación digital es el pensar fuera de la caja. Y creo que es el mayor reto que tienen las empresas. Las empresas que vienen de años y años de estar operando tienen ya su modelo de negocio definido, tienen su cultura y cuesta trabajo influenciar a estas empresas para tener nuevas ideas y pensar fuera de la caja. Normalmente cuando algunas empresas se embarcan en procesos de transformación digital es porque posiblemente ya es muy tarde. Es decir, están viendo que la competencia está haciendo cosas diferentes y mejores y entonces lo ven como una necesidad forzada. Tengo que hacer algo para competir con una empresa que ya se embarcó en operar como una empresa digital. Y siempre sirve el que ustedes hablen de ejemplos
de afuera, cómo los está solventando la competencia, estas nuevas capacidades tecnológicas, cómo podrían ser utilizadas. Y es importante no solamente venir con ideas, sino definir objetivos muy claros de cómo una iniciativa puede ayudar a resolver un problema para mi empresa en las diferentes áreas: eficiencia operacional, experiencia de cliente, traer más clientes a mi empresa. Cuando piensen en un plan de transformación, yo les diría, piensen en 5 pilares que pueden atacar dentro de su empresa. Uno de ellos es el mejorar la experiencia del cliente. Es un tema que posiblemente en la última década se habla mucho. Para mí es muy bueno que hoy cada vez las empresas se preocupan más y más en mejorar la experiencia del cliente. Pero sin duda hoy, en la era digital, donde tenemos clientes digitales, donde tenemos clientes que esperan un servicio 24/7 a la hora que yo quiero, donde quiero, es bien importante que las empresas reconozcan que hoy muchas de sus iniciativas se tienen que enfocar en mejorar la experiencia del cliente. Hoy es una exigencia, ya no es algo que es opcional. Los clientes exigimos esa experiencia. El otro componente que posiblemente es el más tradicional que hemos buscado con reingeniería de procesos y transformación digital es la eficiencia interna en mis procesos. Y posiblemente la mayor evolución la hemos visto en manufactura. El video que veíamos de esta exposición en León, que era Industria Manufactura, habla mucho de cómo eficientar todos estos procesos en la industria. Otra área que no es menos importante que tenemos que atacar es cómo atraer y retener el talento correcto. Esto debe ser parte de mi plan de transformación digital. ¿Cómo puedo crecer mi negocio? ¿Cómo puedo ampliar esas oportunidades de negocio? Y lo último y no menos importante que deben de buscar en un plan de transformación digital es cómo dar mayor acceso a datos e información a mi empresa. Si hemos hablado de que hoy hay infinidad de información disponible en medios digitales de manera interna, hoy tenemos que tener el acceso y convertir esa información en valor. Por último, la tercera fase de un plan de transformación digital, posiblemente algo mucho más táctico, tiene que ver con la planeación. Una vez que ustedes tienen identificados algunas ideas y que esas ideas las van a llevar a cabo con el uso de la tecnología, tenemos que ponerle nombre y apellido. ¿Cuáles son esos proyectos clave? Y normalmente cuando hablamos de un proyecto de transformación, a lo mejor tendremos 30 buenas ideas de cómo hacer, cómo cambiar mi empresa. Yo un consejo que les doy es no peleen por 30 ideas. Peleen por una, peleen por 2. Y una vez que esa idea particular se lleve a la práctica, posiblemente será más sencillo el buscar otros nuevos proyectos. Pero básicamente aquí estamos hablando de identificar esos proyectos clave que tienen que ir muy en línea con las necesidades de la empresa. ¿Cuál es la mayor necesidad de mi empresa? ¿Necesito vender más? ¿Necesito reducir más costo? ¿Qué necesito hacer diferente en mi empresa? Y finalmente, siempre aseguren que cada proyecto que implementen asociado a un proyecto de transformación digital lo puedan medir el éxito a través de gasto menos, son más ingresos, tengan una medida de éxito. Cerrando pilares importantes de un proyecto de transformación digital, yo les doy esto como una herramienta. Piensen en esta página de aspectos que hay que considerar mientras realizan, trabajan en un plan de transformación digital. Lo primero que tienen que tener muy claro es que un plan estratégico, un plan de transformación digital tiene que ser diferente para cada empresa. No va a haber un libro que les diga para desarrollar un plan de transformación digital, esto es lo que tienen que hacer.
tiene que ser customizado de acuerdo a las necesidades de su empresa, a las prioridades de su empresa. Tienen que tener muy claro qué se pretende. Queremos rediseñar modelos de negocio, queremos optimizar procesos, queremos transformar puestos de trabajo y la infraestructura de mi empresa. Y lo que sí tienen que tener claro es que el enfoque, hoy en día que todo el mundo estamos utilizando, se basa en 3 principios. 1, siempre el plan tiene que ser pensado en cuál es el beneficio para mi cliente, qué es lo que mi cliente está buscando. El segundo, que hoy posiblemente es la mayor presión en muchas empresas, es tenemos que buscar la eficiencia de las operaciones. ¿Cómo puedo hacer más con lo mismo? ¿Cómo puedo reducir los tiempos de operación? Y por último, insistiré en este tema, aprovechando el valor de los datos para el negocio. Si hay tanta información disponible, ¿cómo convertir esa información disponible en valor? Tengan claro un objetivo de su plan de transformación. El plan que necesito para mi empresa es ¿por qué? Quiero crecer. Quiero mejorar la calidad del servicio, quiero tener más transparencia. Y en la parte de abajo, a lo que podrán ver, es todo este tipo de tecnologías que hoy están disponibles y que deberían ser parte ya de la operación de una empresa digitalizada. Dispositivos móviles, mi infraestructura en la nube, todo lo que hemos hablado de analítica de datos, el Internet de las cosas. Si ustedes toman en cuenta estos factores y elementos para hacer un plan de transformación, están en una dirección adecuada, será un plan muy completo y creo que hay que dar pasos iniciales antes de llegar a un plan muy agresivo para una empresa. Entonces, el primer paso que podemos hacer para transformar a mi empresa es a través de la transformación digital y proyectos de transformación. Sin embargo, hay un segundo camino que ustedes pueden apoyar a sus organizaciones para tener una evolución rápida en esta era digital. Y este segundo camino tiene que ver con la explotación y el uso de la información. Y algo que todas las empresas nuevas están haciendo es tener un área de análisis de datos que me está ayudando a generar y mejorar los indicadores clave del negocio. Y normalmente estas áreas nuevas en las empresas tienen el nombre de Business Insights o inteligencia de datos. Entonces vamos a hablar de cómo generar una infraestructura, un grupo de inteligencia de datos dentro de mis organizaciones. Empecemos con hablar de los retos que las organizaciones tienen con los datos. En principio cambian constantemente y más que cambiar constantemente yo les diría, hoy la información crece a un ritmo muy acelerado. Las empresas estamos almacenando todos los días miles y miles y miles de datos. ¿Y esto a qué nos obliga? Nos obliga a que necesitamos esos almacenamientos para tener la información. Es un reto, sin duda lo es, pero sin embargo yo lo que les diría hoy en día es, hoy con las nuevas tecnologías, con empresas como Microsoft, como Amazon, como Oracle, el almacenamiento en la nube ya no es más un problema. Ustedes ya no requieren, sus empresas no requieren tener más esos almacenamientos, servidores, equipos de cómputo para guardar información. Hoy es tan sencillo como copiar, mandar toda esta información directamente a la nube y esa información estará disponible 24/7. El otro reto que tenemos las organizaciones es, a diferencia del pasado, que solamente teníamos datos estructurados, un dato estructurado básicamente es lo que conocemos como texto, caracteres. Hoy ya también contamos con una infinidad de datos no estructurados. Datos como videos, fotos, voz. Y esta información se tiene que convertir en la información que voy a usar para la toma de decisiones en mi empresa.
El otro reto que hoy nos estamos enfrentando también es encontrar personal calificado. Y eso les diría, es un gran reto. Hoy en día en México y en muchos países no tenemos el personal calificado suficiente que entienda cómo gestionar y cómo manejar la información en este nuevo entorno. Eso posiblemente es una mala noticia para las empresas. Posiblemente para ustedes que están posiblemente viendo el futuro de sus carreras profesionales, posiblemente para algunos sea una buena noticia si a alguien le interesa el tema de la ciencia de datos. Yo les diría, no hay personal calificado que sepa generar información, utilizar información y transformar la información en inteligencia. Y el otro reto que tenemos las organizaciones tiene que ver con la normativa y protección de la información. En la sesión pasada, algo que hablamos es, aún falta mucha normativa y reglas del uso de la información en el entorno digital. Y que una de las soluciones en el corto plazo, a falta de reglas claras, es ser un buen ciudadano digital, como usuario y como proveedor de información. Y por eso es muy importante que cuando ustedes estén gestionando y usando información, estén muy claros de cualquier normativa nacional e internacional que pudiera ser utilizada mientras ustedes utilizan la información. Aterrizando ya a mi organización y los datos y cómo empezar a tener una estrategia para la utilización de los datos. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, oye, ¿hay información disponible en mi empresa? Por más que sea pequeña y estemos hablando de una empresa familiar, la mayoría de las empresas hoy ya manejan un Excel con datos. Yo les diría, ese es el primer paso que se tiene que dar para que ustedes empiecen a pensar en una estrategia de manejo de datos, de gestión de la información. Importante, entiendan toda esa información, por más que esté en formatos básicos Excel, identifiquen cuáles son esas fuentes de información. El paso número 2 tiene que ser el cómo mejoramos la generación de ese insumo, y posiblemente ahí ya tenemos que hablar de aplicaciones que nos permitan manejar estos datos estructurados y que de alguna manera la empresa pueda empezar a formalizar el uso de esta información. Y el otro componente que se hace importante es, necesitamos empezar a pensar en un maestro de datos. ¿Qué es el maestro de datos en las empresas? El maestro de datos no es más que esos repositorios únicos donde la empresa almacena su información y puede ser de diversas naturalezas. Puede ser la información de mis empleados, puede ser la información de mis ventas, la información de mis gastos, mi información financiera, la información de mis operaciones. Todo eso se conoce como maestros de datos. Par de características importantes en un maestro de datos. Esa información no puede existir en dos lugares, solamente tiene que existir en un maestro de datos. Si ustedes hablan de los empleados de su empresa, los empleados de su empresa solamente deberían existir en un lugar. Si hablan de las ventas de su empresa y es el maestro de datos, solamente puede existir en ese repositorio, en esa base de datos. No puede haber dos maestros de datos para la misma información. Entonces, empiecen a pensar en esos maestros de datos que sus empresas tienen antes de pensar cómo explotar la información. Una vez que tenemos identificados esas bases de datos, esos maestros de datos, viene la siguiente evolución. Y aquí posiblemente estamos hablando de empresas ya medianas grandes, con un volumen importante de información que ya no es posible manejarlos en sistemas tradicionales. Y entonces empezaremos a hablar de conceptos como un data lake, como un lago de datos.
Y el concepto de un data lake es que toda esta información de los archivos maestros de mi empresa, de mi organización, puedan estar en un lugar único, que es ese data lake, que es ese lago de datos. Ahí van a estar concentrados. Y la razón por la que van a estar en ese lugar es porque ya es inmanejable tenerlos en repositorios individuales, en computadoras, en servidores. Después de tener la información almacenada, a lo que tenemos que cuidar es que la información tenga la calidad suficiente. Y ahí entra lo que es el descubrimiento de los datos, la depuración de los datos, la limpieza de datos. Y por último, tenemos que hacer que la información esté disponible para mi empresa. ¿Y cómo logramos que esté disponible para mi empresa? A través de un data warehouse. Y un data warehouse lo que va a hacer es que la información se estructure de cierta manera para que esta información pueda ser accesada por mis diversos departamentos, por mi área de finanzas, mi área de marketing, mi área de recursos humanos. Y en este data warehouse va a estar concentrada toda la información de una manera inteligente. Hemos hablado de que mucha de la información es interna. Se encuentra en mis sistemas, en mi CRM, en mi ERP, y es lo que tradicionalmente las empresas han manejado, la información de mis clientes, la información de mis operaciones. Sin embargo, algo que es muy importante hoy es tenemos que reconocer que fuera de mi empresa también hay información de valor. Hoy tenemos información de origen de Internet. Por ejemplo, hoy, particularmente en el área de marketing digital, cuando ustedes están, como se diría, surfeando, buscando información, están buscando información para una compra de un producto, las empresas están obteniendo información de ustedes, de su ubicación, de su correo electrónico, de los anuncios que ustedes están viendo. Y con esa información, las empresas están generando inteligencia para poder ser más asertivos en sus campañas comerciales. También tenemos datos abiertos, que básicamente es información pública que está disponible. Y también tenemos información de terceras compañías, proveedores, que en base a la industria me pueden también dar información de valor para mi organización. Entonces, no pensemos solamente en la información interna que yo genere, sino que ese reto que hoy tenemos en día es cómo aprovechar toda información que se maneja en el espacio digital de tal manera que yo pueda generar modelos de negocio diferentes que me ayuden a mejorar la rentabilidad de mi empresa. A quien le guste el tema de arquitecturas tecnológicas, este es un mapa de arquitectura de cómo funciona una organización de datos. Y hay varias capas que de alguna manera ya lo hablamos. Del lado izquierdo tienen todas las bases de datos, que ahí hablamos de todos estos archivos maestros de información. Mi archivo de mis clientes, mi archivo de mis empleados, mi archivo de mis ventas. Toda esa información se va a concentrar en un lugar que es ese lago de datos, ese data lake. Entre el data lake y el data warehouse tenemos utilerías que lo que hacen es nos ayudan a extraer y a limpiar y a cargar toda la información en ese gran almacenaje que es el data warehouse. Y el paso final que las organizaciones están utilizando es cómo visualizar y cómo utilizar la información que está en un warehouse. Y ahí es donde entramos a herramientas como un Power BI, como un Tableau, como un Google Data Studio. Y estas herramientas tienen el poder de realmente acceder a todos estos tipos de información y convertir esta información en valor. Otro video que me gustaría presentarles, porque creo que a veces ayuda mucho de manera gráfica a entender cómo funcionan las cosas. Yo les mostré todo lo que pasa
en la parte trasera de las empresas para construir la información, identificar mis archivos maestros, desde un Excel, bases de datos, cómo concentro la información en un data lake, en un lago de datos, cómo hacer que la información esté disponible en un almacenaje que es un data warehouse. Y el paso final es cómo utilizar, cómo ver esa información. Y hoy tenemos infinidad de herramientas que nos van a ayudar en nuestras organizaciones a usar y a utilizar esta información. Les comparto este video. Esto lo ayuda a ver las historias que están en sus datos. Es un método de análisis visual que todos pueden usar. Arrastre y suelte elementos para encontrar tendencias y valores atípicos. Sin esfuerzos, explore sus datos en profundidad y utilice rápidos cálculos de tabla, como el total acumulado, para obtener un panorama general. Conéctese con los datos que le interesan, independientemente de si están hospedados en una hoja de cálculo, una base de datos o en los Big Data. Desde una única aplicación, acceda a almacenes de datos, además de aplicaciones y bases de datos en la nube. Combine y empareje datos a partir de diferentes fuentes. Tableau reúne todos sus datos en una sola vista. En cuestión de segundos, ordene, resalte, explore y filtre sus datos. En esta vista, podemos identificar fácilmente los productos con un rendimiento bajo. Con Tableau, puede seguir haciendo preguntas a los datos hasta descubrir la causa raíz. Modifique su perspectiva a fin de descubrir algo nuevo. Con un clic, el diagrama de dispersión se transforma en un diagrama de árbol. Eso nos permite saber, mediante el resaltado, que Asia Occidental tiene varias regiones no rentables. Arrastre y suelte pronósticos para reconocer tendencias, identificar oportunidades y hacer preguntas como, por ejemplo, ¿venderé más el próximo año? Agregar cálculos para expandir sus datos. Transforme sus datos en dashboards eficaces e interactivos. A continuación, personalícelos para diferentes dispositivos. Comparta sus análisis de manera segura en Tableau Online o Tableau Server. Todos los miembros de su organización pueden acceder a estos dashboards interactivos desde cualquier navegador o dispositivo móvil para encontrar las respuestas a sus propias preguntas. Tableau hace del análisis visual algo rápido, fácil y atractivo para todos. Fue diseñado para ayudarlo a pensar mejor y tomar mejores decisiones con mayor celeridad. Tableau responda preguntas a la velocidad del pensamiento. Tableau es un producto comercial de los mejores a nivel global y como pueden ver es una herramienta muy poderosa y los otros productos similares les diría que tienen características semejantes, algunas funcionalidades difieren, pero ustedes ven el valor y el potencial de este tipo de herramientas. En el pasado, lo que solía suceder cuando dirección general, cualquier empresa necesitaba un reporte, lo pedía en el área de tecnologías. Área de tecnologías, necesito generar este reporte, necesito que me des un listado con mis empleados, necesito que me des el listado de mis ventas, necesito que me des los resultados de la experiencia del cliente. Hoy les diría, eso es totalmente obsoleto. Hoy un departamento de gestión de datos lo que tiene que buscar es cómo hacer la información disponible, el dato per se, y este tipo de herramientas ahora van a generar cualquier tipo de tablero, reportes de una manera dinámica y ágil para cualquier área de la institución. Conclusión de esta sección en cuanto a una organización de inteligencia de datos en mi empresa. Tener los datos no es suficiente. Premisa número 1. Puedo tener millones de datos. El solo tenerlos no agrega ningún valor. Siempre es necesario y es fundamental que analicen la información que tienen y hagan las preguntas correctas. Cuando ustedes construyen un tablero, un reporte, no solamente arrojar datos, tiene que contestar alguna pregunta de negocio, tiene que dar cierta información de inteligencia para mi empresa.
Con esto cerramos la sesión y antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, en principio les agradezco el tiempo para esta sesión, espero que haya sido de valor. Y algo que queremos aprovechar estos 10, 15 minutos que tenemos del resto de la sesión es, uno, tuvieron la sesión número 1 y algo que nos interesa entender a este grupo que está coordinando estos masterclass es si ustedes que estuvieron en la clase número 1 tuvieron oportunidad de utilizar alguno de los conceptos que vimos en la clase anterior, o tuvieron oportunidad de percibir en alguna actividad lo que hablamos, tienen alguna curiosidad, pregunta de los temas que hemos tocado. Y por último de esta sesión, de la sesión número 2, de la misma manera, identificar si ustedes tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento. Creo que eso es la sección que tendremos de preguntas y respuestas, en lo que van abriendo el foro y hacernos las preguntas. Otro tema que me gustaría tocar antes de ir a la sesión directo. Recuerden que vamos a tener una sesión número 3. Y en la sesión número 3, lo que estaremos haciendo es, vamos a revisar los trabajos de proyecto que ustedes están desarrollando como parte de su clase de gestión de datos. Vamos a revisarlos y vamos a seleccionar los 3 mejores proyectos, de acuerdo al comité que se va a crear. Y en la tercera sesión, ustedes, los 3 proyectos ganadores, van a tener la oportunidad de presentar su proyecto. Obviamente será una presentación corta. Y habrá un comité que les dará algunas recomendaciones y comentarios sobre su proyecto. Así que los invito a tomar ventaja de lo que su profesor, de lo que yo les he compartido, hacer su mejor proyecto y espero que muchos de ellos sean de una excelente calidad. Con eso abrimos la sesión de preguntas. Primero que nada, maestro Juan, agradecerle toda la información que nos hizo favor de compartir con nuestros estudiantes. Le voy a leer algunas de las cuestiones que nuestros estudiantes pusieron en el chat. Segundo, pregunta Omar. ¿Cuál sería el reto o transformación de la educación en nuestro país para llevar a cabo el uso de la era digital? Omar, bien interesante tu pregunta. Interesante porque Aliat está inmerso en esta pregunta que nos haces. Algo que te puedo asegurar como institución, estamos debatiendo de una manera correcta cuál es el futuro que se debe dar en la educación. Nosotros estamos convencidos que el modelo tradicional es obsoleto. Estamos convencidos de que el modelo tradicional es obsoleto. Y te voy a dar un par de ejemplos de dónde Aliat está viendo esa transformación en la educación. Este concepto de aprendizaje adaptativo lo que significa es que cada uno de nosotros somos diferentes, aprendemos de una manera diferente. Hay estudiantes que posiblemente se sienten mucho más cómodos absorbiendo contenido a través de lecturas, otros a través de videos, otros a través de un esquema híbrido. Y mucho de lo que estamos buscando es cómo personalizar la educación.
de acuerdo a las características del estudiante. Este es un ejemplo. El otro ejemplo, que es un debate a nivel mundial, no en México, es el tema de la virtualidad, la presencialidad. Y nosotros también creemos que parte de lo que el estudiante debe decidir es el formato que se sienta más cómodo en un formato virtual versus presencial. Y son, hoy te diría, cosas que la educación se está haciendo ese reto, del rol que debemos jugar las universidades y cómo se tiene que transformar particularmente en este tema de que tenemos que individualizar la educación de acuerdo a cada personalidad y de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. Eso es lo que hoy la educación, uno de los temas que la educación está tratando de buscar para transformarse. Muchísimas gracias, maestro. Le leo otra pregunta. Dice, ¿de qué manera podemos hacer una evolución con los empleados para gestionar la información de manera digital, pero con ese sentido de empatía y humanidad? Hay un concepto hoy en día que yo creo en el que es democratizar la información. Creo que en el pasado teníamos mucho el recelo de no compartir información. Hoy la nueva tendencia es democratizar y dar accesibilidad a la información a todos los empleados de tu organización. Seguro habrá información confidencial, pero en la medida en que las empresas nos ocupemos en democratizar la información, que todo el mundo tenga acceso, en esa medida a mí me parece que las organizaciones van a evolucionar de una manera más rápida y podemos generar un compromiso mucho más fuerte de los empleados si los hacemos partícipes de esta información. Yo les dejaría ese concepto. Busquen democratizar la información, no escondan la información. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Casla Ivonne nos pregunta, dice, buenas noches, ¿considera que depender tanto de la tecnología, ya sea internet, celular o aplicaciones, puede ser peligroso? Hay muchas aristas con tu pregunta. Hay una tendencia que yo digo, no podemos frenar la tendencia de la tecnología y la evolución. De manera individual, creo que lo que tenemos que hacer es hacer un uso consciente de estas nuevas tecnologías. Muy de manera personal, yo les daría un ejemplo de algo que seguramente han escuchado, que en esta pandemia, algo que se agudizó particularmente en niños fue temas de depresión, ansiedad y mucha gente culpa de este tema que vivimos, temas de redes sociales, temas de dispositivos móviles. ¿Van a desaparecer este tipo de tecnologías? Yo no veo que van a desaparecer. Y creo que lo que les puedo decir que para mí la mejor arma cuando una tecnología pueda ser nociva, porque sí creo que las hay, tienen que entenderlas. Tienen que conocer este tipo de tecnologías y de manera personal tenemos que ir tomando decisiones de posiblemente qué cosas para mí yo veo que no son adecuadas en mi entorno, en mi familia e incluso para las empresas. Las empresas lidian con otro problema de las tecnologías que es muchas veces abusan de la privacidad de los datos de los consumidores. Yo lo que veo a veces es una falta de ética. Entonces, desde un punto de vista empresarial, sean éticos en el uso de la información.
desde un punto de vista personal, entiendan estas nuevas tecnologías y tomen sus decisiones personales habiendo entendido cuáles son útiles y cuáles potencialmente no son tan útiles en mi vida profesional y personal. Muchas gracias, maestro. Nos preguntan, Anet Villanueva, ¿se pueden aplicar más retos para tener una mejor organización en los datos? ¿Se pueden aplicar retos? Ajá, ¿se pueden aplicar más retos para tener una mejor organización en los datos? Un poco hablamos del tema de estos retos. Hay uno que para mí, yo les diría, es importante que lo tomen en cuenta, y que es la calidad de la información. Cuando ustedes tratan de explotar, usar la información para convertirla en valor, si la información no tiene la calidad adecuada, si no tiene lo que yo espero, es información que no me va a servir para nada. Siempre cuiden esa parte. ¿De dónde viene la información? ¿Tiene la calidad que yo espero para poderla utilizar? Y hay muchos mecanismos para poder hacer esto, desde cuidar esas fuentes de ingreso de la información a mi empresa, tener procesos de calidad, tener procesos de depuración. Para mí sería el reto número 1 que les aconsejo siempre cuidar. Tema de calidad del dato. Y también es importante hoy en día cuidar la calidad de los datos, porque muchas de las técnicas que hoy estamos utilizando tiene que ver con usar históricos de datos, no de hace un día ni de 2 días, de 1 año, de 2 años, de 3 años. Y esa información sí o sí puede ser utilizada si está completa y si tiene la calidad adecuada. De otra manera es información que no tiene ningún valor. De acuerdo, maestro. Pregunta alguien más. ¿Cuál es la mejor aplicación para transformar datos a BI? Como marca, yo no te podría decir una marca muy particular para convertirlo a BI. Si no hay marca per se, si vieron parte del video, mucho de lo que hacen los BIs, hoy ya ni siquiera necesitas una herramienta para transformar tus datos para que lleguen a tu BI. Herramientas como Tableau, como Power BI, te dan esa gran oportunidad de ir a un Excel, de ir a una base de datos maestro, de ir a un data lake, y se hace menos relevante hoy el tener una interfase común. Y ese es el poder que hoy nos están dando herramientas de este tipo, Tableau, Power BI, que ya se conectan directamente con tu almacenaje de información. Y ya no requieres per se una utilería para estar convirtiendo los datos. ¿Ok? De acuerdo, maestro. Ya para ir cerrando la sesión, le voy a leer una última pregunta que dice, ¿se puede generar una sana competitividad a través de la gestión de información digital? Se puede generar una sana competitividad. Interesante la pregunta y súper importante. No sé si se puede, para mí se debe. Y precisamente creo que hoy una gran batalla que se está librando en todas las industrias. ¿Quién es la empresa que gestiona mejor la información? Yo no sé si le llamaría sana competitividad. Creo
creo que se tiene que buscar el cómo mi empresa se convierte en un caso de éxito para poder explotar y utilizar toda la información disponible. Les diría, traten de hacerlo, búsquenlo y no va a haber sana competencia. Creo que es una necesidad de las empresas. Ahora, hay algo bien interesante con el tema de la competitividad y el uso de la información, que creo que estamos empezando a ver, monopolios de la información. Creo que el riesgo hoy que tenemos de empresas tan poderosas como un Google, como un Amazon, como un Facebook, creo que estas empresas están generando monopolios de información. Y para mí posiblemente ese es un gran riesgo que tenemos las empresas, que tiene el mundo, de que alguien monopolice la información y que solamente la utilice en su beneficio. Yo lo veo como un gran riesgo que tenemos hoy en el uso y gestión de la información. Muchísimas gracias, maestro Juan. Pues no sé si quisiera cerrar como un último comentario, alguna otra acotación hacia nuestros estudiantes para poder culminar con esta segunda sesión de Masterclass. No, la acotación es, espero que la información que se ha compartido sea de relevancia para ustedes. Lo he dicho varias veces, para mí es un tema que no hay cómo mantenernos ajenos, sin importar la actividad que desempeñamos. Es un tema apasionante. A mí me apasiona entender qué están haciendo las empresas, hacia dónde va, hacia dónde se mueve la tecnología. Sé que muchas personas posiblemente tienen sus reservas sobre el desarrollo y la innovación que se está dando de una manera tan acelerada. Yo soy de la idea que es un tren que ya no podemos frenar. Están dando 200 kilómetros y tenemos que montarnos en ese tren. El riesgo de no montarnos en ese tren me parece que nos lleva a un camino de estar desactualizados y creo que es un error profesional. Yo por eso el tema me gusta, me apasiona, pero también creo que hoy esto avanza tan rápido que es imposible pararlo. Yo no veo cómo esta revolución va a parar. Vean la innovación que se da año con año en todos los sectores. Vean en su sector lo que están estudiando. No se vayan a otro sector, lo que están estudiando. Una hora que tengan en internet, googleen de la innovación tecnológica, de lo que están haciendo, estudiando salud, medicina, educación, y se van a dar cuenta que es un mundo que es potencialmente agobiante, pero es en el mundo que nos tocó vivir. Y cerrar con ese mensaje de dedíquenle tiempo de calidad a su proyecto y nos va a dar mucho gusto revisar algunos de sus trabajos y espero que parte de la información que se compartió les sea de utilidad no solo para su proyecto, pero también para cualquier actividad que ustedes desempeñen. Pues muchísimas gracias por toda la información. Nuevamente, maestro Juan Aroche. Recordarles a los jóvenes estudiantes que la tercera sesión de Masterclass de esta materia de gestión de información será el próximo martes 7 de diciembre en el mismo horario, 19 horas, hora Ciudad de México, para invitarlos a que desarrollen y culminen su proyecto. Como bien decía el maestro, sus docentes estarán acercándose con ustedes para poder elegir mediante comité académico los mejores 3 o 4 proyectos para que puedan presentarlos en esta sesión y puedan tener la oportunidad de ser retroalimentados en directo por parte de nuestro ponente. Pues muchísimas gracias y con esto terminaríamos nuestra sesión. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.